Aleluya, mis hermanos. Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Oigan, qué alegría que tenemos a un Rey maravilloso, a un Señor de señores, el dueño de todo el universo, de todo cuanto existe, y que todavía sigue siendo y será por siempre el poderoso Señor, el que nos guía, el que dirige al mundo, al que tiene todo bajo control. Oigan, maravilloso. Yo ando muy contento porque la realidad de las cosas, creo en este Señor maravilloso, el cual nos da una seguridad tan tremenda. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a comenzar siguiendo con esta serie de sermones sobre el ánimo es lo que cuenta, porque en realidad, si tú tienes ánimo, oye, vas a vencer sobre todo. Tienes ánimo para todo, seguro que sí. Bueno, vamos a ver. Abran por favor su Biblia, van a ir al Evangelio de San Marcos, que voy a leer en el capítulo 6, versículo 45, en adelante. Dice, habla aquí sobre Jesús camina sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Háganme el favor de sentarse, mis hermanos. Oigan, qué maravillosa escritura. Qué maravillosa escritura. Me puse a pensar, y es lo que muchos han pensado, ¿por qué los despidió a los discípulos y por qué los deja que se vayan solos por la mar, por el mar? ¿Por qué? Siempre andaba con ellos. Ha de haber dicho Jesús, bueno, que sientan poquito la tempestad. Estoy diciendo yo, ¿verdad? El punto es de que no nos da mucho detalle aquí por qué lo hizo. Pero si vamos a Juan, al Evangelio de San Juan, que habla sobre el mismo incidente, nos dice aquí que Jesús había dejado que se fueran los discípulos y él se había ido a orar. Pero ¿por qué se fue de ahí? Porque querían proclamarlo rey, es lo que dice Juan. Dice, pero en Juan 6, 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Y ya sigue. Entonces, ¿ven cómo los evangelios se complementan uno al otro? Lo cierto es que querían hacerlo rey, proclamarlo rey. Les acababa de dar de comer, acababa de pasarlo de la multiplicación de los panes. Estaban llenos. Muchas veces por ahí dicen que cuando panza llena, corazón contento. Por ahí dicen, ¿verdad? Aunque no están de todo el cierto.
Pero ese fue el punto para ellos que yo creo que sí les tocó. Estaban llenitos, bien llenos, y dijeron, pues vamos a proclamarlo rey. Acuérdense que eran miles los que lo seguían. Eran miles. Acuérdense de la multiplicación de los panes. Eran miles. Entonces, lo querían proclamar rey. Ellos estaban ansiosos en aquel momento de tener un líder a quien seguir y que derrotara a los romanos, que lo levantara de esa servidumbre. O sea que estos eran nacionalistas, estos miraban, venía Jesús para hacer algo universal. Pero estos que no miran muy lejos, como hoy en día muchos no miran muy lejos, eran seguidores nacionalistas. ¿Qué son nacionalistas? Pues nacionalista es el que nomás mira por su nación y le importa poco los demás, como hoy en día. El punto que Jesús no quiso, los dejó, porque a él no le importa, él ya tiene el poder, va a esperar su momento, pero a él no le importa, él no vino en la manera de subyugar al mundo, el mundo estaba fregado, vino Jesús a salvarlo. A él no le importa que lo quieran hacer rey, él lo rechaza, como había rechazado en el momento de la tentación, cuando el demonio le ofreció todos los reinos, lo rechazó. Y entonces se va solo a orar. Y despidió a los discípulos, dicen los evangelios que se fueron a la mar como ya anochecido, oscuro. Fíjense que es algo muy importante reconocer todo eso. Se fueron. Iban remando de una ribera a la otra, a la orilla, de una orilla a otra, según el lago de Galilea, que es un lago grande, el mar de Galilea, en lo ancho, que era lo que ellos iban a cruzar, no a lo largo, porque es muy largo, pero lo ancho tiene como unos 10 kilómetros de ancho, no de largo. Pues nos dicen que un evangelista dice que iban en medio de la mar, del mar, iban en medio. Juan nos dice que iba a tantos estadios. ¿Qué quiere decir? Ya viendo lo que son estadios, vemos la medida. Más o menos iban en medio de la mar. Entonces habían remado 5 kilómetros. 5 kilómetros se habían remado aproximadamente, que no es mucho. Tenían muchas horas remando. Apenas estaba anocheciendo, estaba oscuro cuando se aventaron la lancha y se fueron. Entonces, dice que fue en la cuarta vigilia, cuando ya no la hacían. Estaban ya en una prueba grande, porque la tempestad estaba fuerte. El aire estaba muy fuerte. Ya no la hacían. Entonces, ellos van ahí en ese momento, en esa tempestad, en ese aire fuerte, van remando contra viento. Jesús, que es Dios, a la vez, el Hijo de Dios, mira que estos están batallando. Están batallando en aquel momento. Y Jesús, que está atento a los suyos, me atrevo a decir que dejó de orar. Jesús tenía muchas horas orando. Estos estaban mientras remando. Tenían muchas horas, supongamos que oscureció a las 8 de la noche, 8:30. La cuarta vigilia es a las 3 de la mañana. Ya tenían muchas horas remando y no podían avanzar. Y entonces Jesús, que está por los suyos,
pues va a echarles una mano. Nos dice el evangelista que cuando viene, ellos se llenan de miedo porque pensaban que era un fantasma. Un fantasma. Y después les echaría en cara el Señor, ¿verdad? Porque no creían. No creían. ¿Por qué? Que estaban todavía sus corazones endurecidos. Todavía no llegaba el Espíritu Santo. Entonces ellos todavía se turbaba el corazón de ellos. Se turbaba. Dios es muy bueno, maravilloso el Señor, que Él no quería, Él los dejó ir solos. Es lo que muchos piensan. Los dejó ir solos, los sacó de ahí, que no estuvieran con Él cuando quisieran apoderarse de Él y hacerlo rey, porque Él se quedó a despedir a la gente, Jesús. Y es lo que dicen muchos, que yo creo no quería que se contaminaran los discípulos al ver aquel tumulto de que querían proclamarlo rey. Si no, se iba a arruinar todo. Claro, Dios tiene todo ya en control, pero los acontecimientos pasan. Galilea se dice que era un polvorín. Se levantaba muy fácil las guerras civiles. Y entonces, pues, arruinarían el mensaje que traía, el propósito, el plan de Dios se iba a arruinar. Porque entonces vendrían los romanos y harían una revoltija tremenda. Y por eso, pues, decide que se vayan ellos y él se va acá. Y es cuando está orando y cuando los mira que están batallando. Yo creo que oyó su clamor, que estaban con miedo, temerosos, y es que baja a él. Y nos dice el evangelista Marcos que como que quiso pasar de largo. Y esto yo creo que le gritaron. La verdad de las cosas es que sobre este incidente muchos han hablado precisamente, y por ejemplo Agustín de Hipona, que vive en el año 300, nace en el año 354, es uno de los teólogos muy grandes que ha tenido la iglesia. En aquel tiempo cuando él nace, pues no estaba más que la iglesia católica. Y es uno de los grandes teólogos, Agustín de Hipona, quien fue convertido ya de grande a Dios, fue convertido. Él escribió tocante a esa prueba, a este incidente, cuando Jesús va caminando sobre las olas, va caminando. Imagínense nada más, imagínense lo poquito. El mar encrespado y él caminando sobre las olas. Y llega, o sea, como el Todopoderoso. Quisiera que vieran, para que vieran la magnitud, porque al ver la magnitud de esa, creemos más. Nos hacemos más valientes, más seguros, firmes. Nada nos puede mover, porque el que hace que acontezcan todas las cosas en este mundo es el que seguimos, el juez, el que tocó nuestras vidas. Es nuestro Rey, es nuestro Dios, el creador de todo elemento. Porque si lo vemos de esa manera, le daremos más gloria al Señor. Le honraremos en todo más y más. Le alabaremos con todo nuestro corazón. ¿Qué no podríamos hacer cuando lo vemos la grandeza? Y dijo Agustín que Jesús vino hollando las olas. Ahorita le explico. Vino hollando las olas y escribió lo mismo, dice, y así pone bajo sus pies todos los tumultos de las marejadas de la vida. Cristianos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Sí, exactamente. Agustín miraba que así como él miraba, le alcanzó a mirar en esos tiempos,
cuando venían los ejércitos y conquistaban una ciudad, usaban mucho, la ciudad fue hollada, con doble L. ¿Qué quiere decir? Que fue pisoteada, humillada, conquistada. Eso quiere decir hollar. Los humilló. Humillaba a aquel ejército, a aquella ciudad cuando era hollada, pisoteada. Eso fue lo que Jesús vino a hacer con aquellas olas, con la prueba aquella que estaban pasando los discípulos. Las holló, aquellas olas, las humilló, las tumbó, las conquistó. Y fíjense que ese mismo Señor es el que holla hoy en día todos los tumultos, todos los problemas, todo lo que nos acontezca en este mundo, las que han de aparecer, el Jesús poderoso Señor, Él sigue ahollando todos esos tumultos de la vida. Pueden mencionar lo que ustedes quieran, pero todo acontecimiento malo a través de la historia es permitido por Dios, pero es hollado por los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso. Él no va a dejar que sus amados se ahoguen ahí en el mar. No va a permitir que se ahoguen por unos cuantos que están opuestos al amor que Él te tiene. Él no va a permitir. El mundo, el tumulto, la prueba, el hostigador, son como monitos puestos alrededor, en tu entorno, atrás, donde quiera, son puestos solamente. Tienen poquito poder, pero el que tiene el poder absoluto es el Señor. Es el que holla, es el que pisotea. Porque cuando era pisoteada una ciudad, era profanada, era blasfemada. Y es lo que hoy en día hay. Hoy se profana. Oigan los medios, y ni los menciono. No los menciono porque para mí no tienen ninguna clase de poder. Y podrán decir, ¿y por qué el pastor Francisco no habló de lo que está pasando hoy en día con grandes figuras hoy en el mundo? ¿Por qué no habló? Porque no es mi interés. Entre menos les hables a esas cosas por nombre, menos te hace. Si les haces caso, se levantan más. Pero hoy se profana, se blasfema. O sea, al lado contrario de hollar, porque ellos no tienen ningún poder de pisotear. Podrán pisotear, pero no hollan como Jesús. Jesús es el que puede lastimar, terminar. Por eso no hay ningún poder hoy en día que pueda contra los hijos de Dios. No hay poder alguno. No hay poder. Yo miro todos los acontecimientos que hay hoy en día, entre los grandes, entre comillas, de este mundo, solamente me río. Me río y digo, pobrecitos, pobrecitos. Si tuvieran un poquito de temor, cerraran la boca, porque es lo que los delata, es lo que los condena. Si tuvieran poquito de pudor, como antes lo había en gente que no seguía a Dios, pero que fuimos enseñados por los viejos a respetar. Y respetábamos, fuera por miedo, fuera por temor, fuera por lo moral. Pero hoy ya la moral está muy baja hoy en día. Hoy está llena de inmorales. La escena de este mundo
hay pura inmoralidad. Y eso es lo que está cosechando principalmente esta nación. Inmoralidad. Lo moral está bajo los suelos. La moral. Pero les digo una cosa, el Señor lo ha permitido. Y por eso sí les digo, next time, como no se dice, próxima vez, fíjense a quién apoyan. Fíjense a quién apoyan. Fíjense a quién apoyan. Porque son las consecuencias, como cuando Israel le pedía a Dios un rey y se los dio. Ya les andaba. Cuidado con lo que apoyan. Tengan discernimiento y pídanle a Dios consejo, porque ya era. Dicen en mi tierra que la mula no era arisca, le hicieron, pero hay unos que ya eran. Y se los digo porque precisamente, mis hermanos, pedimos la conversión de todos, porque Dios no odia a nadie. Odia el pecado, odia las actitudes de la gente, porque hoy en día todas estas fuerzas malignas ya no tienen dolor por los demás. Hoy está lleno esta nación bueno, no lleno, no, sino hay muchos cristianos nacionalistas que nada más velan por ellos mismos. Matan a alguien de otra nación, bien hecho, porque es en nombre de Dios. No, por favor, Dios no se complace con la muerte del malvado, jamás. Entonces hay que mirar todo esto, lo que está sucediendo, y no mancharnos con la sangre derramada que está llevando a cabo esta gente. Está siendo vejada, pisoteada la dignidad del hombre. Y eso Dios lo está permitiendo por una causa. Lo está permitiendo. Pero déjenme les digo una cosa. Lo bueno de todo es que Dios tiene todo en control. Lo tiene todo en control. No se le ha salido nada de la mano. Él lo ha permitido. Porque mucho pueblo lo pidió. Mucho pueblo lo pidió. Pero llega el momento, mis hermanos, en que, como todas las pruebas de la vida son quitadas, de igual manera, todo será movido. Todo será movido. Aquí a quien tenemos que temerle es a Dios. Aquí a quien tenemos que pedirle es al verdadero proveedor, que es Dios. Aquí somos como monitos solamente puestos, pero no le demos la gloria a nadie aquí en esta tierra. No le demos lo sagrado a quien no debemos de darle lo sagrado. Y cuando digo no le demos lo sagrado, estoy diciendo no les demos nuestro apoyo, porque el apoyo que Dios nos ha dado, que apoyemos, es sagrado. Y eso, Dios no comparte su gloria con nadie la comparte de esa manera. Dios es eternamente bueno. Entonces, ténganlo por seguro que así como Jesús bajó del monte a ayudar a los de él, a sus amados discípulos, por favor, miren, quizá nadie los pelaba a estos pobres discípulos, quizá nadie, pero miren, hay uno, el poderoso Jesús, que mira de lejos y los mira batallando, remando. Así nos mira, mis hermanos, el Señor. Así mira a sus amados. Mira el dolor, mira la angustia, mira la impotencia, mira la soberbia de los grandes que se ensañan con el débil, con el pequeño, con los viejitos, con las viejitas. Todo lo mira, pero nos está diciendo el Señor, así como llegó con los discípulos, aquí estoy con ustedes. No los voy a dejar, no los voy a abandonar. Y a través de los momentos y a través de los tiempos, los hijos de Dios lo han reconocido. Lo han escrito como lo escribió Agustín de Hipona, que vivió en tiempos tumultuosos también en los años 300.
vivió cuando había conquistas, había de todo, pero vio la gloria de Dios. Y así como la vio él en el año 300 y cacho, la vieron en los primeros años los discípulos. Lo vieron los profetas. Lo vemos nosotros después de 2000 años. Y esa grande seguridad que Dios le dio a toda aquella gente, esa misma seguridad está siendo relegada, está siendo dada a los de Él. Con lo que he predicado, no pretendo jamás insultar a nadie, porque esa no es mi intención, sino más bien darle la espalda a lo malo, darle la espalda. Lo mejor de nosotros y lo que podemos hacer, sin meternos en broncas, diría yo, es orar, 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 porque eso es lo más maravilloso que podemos hacer. Pero de igual manera no podemos callar, sino tenemos que gritar de que Jesús vino a traer un reino de paz y que los gobiernos de esta tierra están puestos por Dios. Y si ellos lo reconocen, será un beneficio grande, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a su conocimiento y vivan una vida nueva. Como dijo uno por ahí, es mejor tener amigos, es mejor vivir bien. Y este fue el caso, mis hermanos, de estos hombres que se echaron a la mar. Jesús nos protege, así como nos protegió a ellos, de que no se ensalzaran al quererlo convertir rey, así para que nosotros tampoco deseemos otro poder en este mundo, sino más el poder de Dios, que se es dado gratuitamente y se le revela al humilde, se le esconde al soberbio. Que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos, y bendiga a tanta gente que está siendo vejada, está siendo destruida, está siendo maltratada. Que Dios los bendiga bastante, que tengan ánimo aquí, allá, donde los avientan, donde estén, pero también bendiga esta grande nación en la que vivimos. Y esta grande nación en la que sí amamos, porque estamos a Dios, aquí Dios nos trajo. Y aquí a la vez hemos florecido. No despreciamos los lugares de donde venimos, porque ahí Dios nos dio la vida, nos hizo crecer. Pero aquí estamos en esta grande nación que nos acogió y en la cual hay mucha gente todavía con honra. Hay mucha gente con moral. Y esa gente, mis hermanos, se levanta y se está levantando. Y yo creo que lo mejor es que levanten el nombre de Cristo en vez de tener pleitos, querellas. Dios es bueno y maravilloso, mis hermanos, y con eso cierro, que Cristo es bueno, que Él está en control. Él llegó a la barca con los discípulos y se quedó con ellos. Ese mismo Señor ha venido a nuestras vidas, jamás nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros siempre, 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 hasta que lleguemos a la ribera, hasta que lleguemos a la orilla del otro mar. Entiendan lo que estoy diciendo. Señor me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Tengan ánimo, todas las naciones, porque hay uno que reina y lo tiene todo en control, todo. Y ese es Jesús. Su nombre es Jesús. Y el Señor me lo bendiga mucho, mis hermanos. Tengan ánimo, como les dijo el Señor Jesús a los discípulos. Tengan ánimo y no teman. Y como dijo Agustín de Hipona, ¿por qué temer, cristianos? ¿Por qué temer? Que mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos.
Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.